Se está La preparando para reunión se transmitir. está transmitiendo en directo y yo le doy aquí aceptar. Y me Ajá, aparece aquí una pestaña que dice la reunión se está transmitiendo en directo en Facebook. perfecto, perfecto. Adelante, querida Dulce. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides desde donde quiera que nos estén escuchando en nuestra transmisión. Mi nombre es Dulce María Ramos Zúñiga, soy integrante del grupo promotor de la Red de Mujeres por el Hábitat y en esta ocasión vamos a tener una pequeña charla a manera de un breve taller porque vamos a hablar sobre un tema que es importante sobre todo para tenerlo en el radar como ciudadanía y vamos a hablar acerca del lenguaje ciudadano. Es común que en algunas ocasiones tengamos interés en conocer, por ejemplo, cómo se realiza una ley, cómo se diseña, cómo se escoge el contenido que va a tener, pero también hay que tener interés en cómo se escribe una ley, cómo vamos a transmitir las ideas que contienen esos enunciados normativos que pues rigen la vida de todos. Comentarles así brevemente, nada más a manera de aspecto histórico, que pues es un tema que ha atraído la atención de muchos pensadores. Bueno, ya hablo de pensadores porque desgraciadamente la historia es lo que marca sobre todo a pensadores en género masculino. Y pues, por ejemplo, en el caso de Aristóteles atrajo su atención y ahí escribió bastante al respecto en una obra que se llama De la retórica. Explica, por ejemplo, cómo se debe de formar a través de ideas y establece que son a partir de silogismos. Estos están formados por premisas, premisa mayor, premisa menor y conclusión. Con el paso del tiempo, muchos otros pensadores también intentaron hacer sus esfuerzos para poder dotar de una mejor comprensión a las leyes desde su construcción. Y por ejemplo tendremos el caso de Cicerón, que también argumentaba que una ley entre más comprensible fuera para los legisladores, en este caso para los jurisconsultos y para los jueces, pues será mucho más benéfica para la población. Veo un poco intranquila Magda y Es que supongo se oye como una licuadora. No sé es de el qué. ventilador de mi Ay, computadora. perdón, yo decía, Perdón, es que no sabía sí. si era yo, entonces estaba preocupada por eso. Adelante, Dulce. Sí, gracias, perdón. Espero que se silencie en unos cuantos segundos. Pero bien, retomo. Después de Cicerón, pues hubo muchos otros esfuerzos, por ejemplo, desde San Agustín o de Santo Tomás de Aquino, y ya pasa la Edad Media, con César Marqués de Beccaria establece que es mucho más fácil que la gente comprenda las leyes si hay un lenguaje pues más fácil, más sensible y sobre todo porque pues estaban determinadas el lenguaje de las leyes sobre todo en materia penal. Sin embargo, considera que ese tipo de lenguaje también puede facilitarse más para los tratos en materia civil, en materia mercantil, etcétera. Vamos a correr rápidamente hasta la época del utilitarismo con Jeremy Bentham, que considera que una ley, volvemos a la misma historia, que entre más fácil de entender y más fácil de explicar, es mucho más fácil de que la gente la comprenda y que además la cumpla. O sea, pensando esto justamente en que es para poder crear un ambiente más benéfico en donde pueda prevalecer el bienestar común y sobre todo para alcanzar la felicidad de toda la comunidad. Nos detenemos ahí un poquito porque es importante recordar de que aunque estas ideas de parte del utilitarismo pues se ven con cierto rescremor, sobre todo considerando que tiene un corte muy individualista. Sin embargo, considera que sí es importante, ¿no? Que las leyes tengan esa facilidad de comprensión, que no sea así como un arcano
como una oración y casi como un hechizo que solamente muy especializada la podría entender y la podría considerar. Vayámonos hasta épocas más actuales en donde algunos pensadores, sobre todo lingüistas, consideran que entre más fácil y más comprensible sea una ley, pues es mucho mejor que se entienda y además que se cumpla. Y tenemos un montón de estudiosos de la lengua y del derecho que hablan acerca de eso, como John Rawls o como Austin o como Habermas. Comentarles que sobre todo en época actual, estamos hablando ya en el siglo XX, se desarrolló una iniciativa por parte de varios países a mediados del siglo XX, en donde consideraban que era importante que se trataran todas las leyes y las políticas públicas con algo que llamaron lenguaje ciudadano. Les voy a presentar y les voy a compartir una infografía que elaboré al respecto. En un momento se las comparto. Pues la tengo aquí, pero no la veo en pantalla. ¿Me podrían indicar si ustedes ya la ven? No, no. Pues no la veo. ¡Auf! Alguien se salió. Ah, creo que fue Marta. Sí, dice que entró para saludar, pero acá tengo problemas Mándamela para y veo si la puedo compartirla. yo subir. Mándamela por WhatsApp. Esto, ¿En qué la tienes? está en PowerPoint Ah, ok. y es la que ya les había compartido. Ah, Espero ok. que ya Entonces, ya la tienes ahí. sí, déjame la busco en este momento. Este, ah, no. Bueno, lo que Magda nos hace el favor de apoyarme con esta proyección, les seguiré comentando, bueno, pues que esta pequeña infografía resume en 7 puntos pues los temas más importantes acerca del lenguaje ciudadano. Como les comentaba, esto ya es una práctica internacional que se utiliza pues a mediados de a los, en los años 70 del siglo pasado y que se utiliza principalmente para simplificar la información y facilitar el cumplimiento de los deberes del Estado y sus servidores públicos. Todavía no la veo. No, no, es que en eso estoy. Espérame un segundito. Que la quería yo abrir para poder. Aquí está. Ahora sí. Muchas gracias. Ahora sí ya la tienen, ¿verdad? Excelente. Bueno, les comentaba, punto número 1, ¿qué es el lenguaje ciudadano? Es una propuesta para facilitar la comunicación escrita de la administración pública a la ciudadanía. ¿Hay alguna otra forma de nombrarlo? Sí, es así un lenguaje común, un lenguaje llano. ¿Cuáles son sus características? Es una forma de comunicación escrita, sobre todo, porque pues en los términos que nosotros conocemos el derecho, sobre todo el derecho de carácter occidental, es que una de las características más importantes es que es un derecho escrito. Al ser un derecho escrito y cuando ya es votado, aceptado, que debe de revestir una característica específica que es la validez, entonces es cuando se publica, es cuando le llamamos derecho positivo. Positivo porque viene del latín que quiere decir positum, que quiere decir puesto a disposición. Entonces es cuando para el común de los ciudadanos entra en vigor esa legislación. Entonces, regreso. Es una forma de comunicación escrita, de expresión simple,
clara y directa, encaminada a informar. Cuarta característica, ¿qué elementos constituyen el lenguaje ciudadano? Pues que requiere una estructura gramatical correcta y con las palabras apropiadas. Y esto lo aprendimos mucho, sobre todo, bueno, la gente que si nos están escuchando y viendo en idioma español, recordarán nuestras primeras lecciones de gramática que nos decían, todas las oraciones se forman por sujeto y predicado. Y el sujeto se forma de artículo, sustantivo y a veces de adjetivo calificativo. El predicado lleva el principal elemento que es el verbo. Y después del verbo ya vienen los complementos y modificadores circunstanciales. Pues así deberían de estructurarse las leyes. Efectivamente, es lo que se trata de implementar con este lenguaje ciudadano. ¿De dónde surge la iniciativa de su uso en México? Como les comentaba, es resultado de la experiencia de países como Suecia, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, me faltó ahí la palabra, que en los años 70 del siglo pasado, porque ya estamos en el siglo XXI, o sea, ya somos transoceánicas temporales. Entonces, en el siglo pasado se iniciaron acciones para aplicar técnicas de comunicación para facilitar a la ciudadanía el entendimiento del quehacer del gobierno. Muy importante, es para que la ciudadanía entienda, o sea, no para que haya un idioma así súper oculto de que cómo se hace la administración pública o cómo se hacen las leyes. Bueno, incluyendo respuesta, imagínense qué interesante, respuesta a solicitudes, que lo vivimos, bueno, no tenemos ya el INAI en este país, pero había un manual específico y un formato que ya estaba implementado en la plataforma para que tú pudieras hacer una solicitud de información de por transparencia. Bien, respuestas, solicitudes, trámites, leyes, etcétera. Entre 2004 y 2005, el gobierno federal inicia los trabajos para hacer posible esta iniciativa a través de una comisión redactora integrada por la Administración Pública Federal en ese momento y la academia. De esa época, todas las instituciones públicas a nivel central, todas las secretarías de Estado, implementaron un manual de lenguaje ciudadano. Punto 6. ¿Cuál es el objetivo funcional del lenguaje ciudadano? Pues modificar los modelos comunicacionales entre todos los niveles de gobierno y la ciudadanía. Número 7. ¿Qué se pretende con el uso del lenguaje ciudadano? Pues garantizar el respeto pleno de los derechos humanos, por ejemplo, al brindar información comprensible en el conocimiento y en su uso. Evitar y eliminar la discriminación que se presenta en la clasificación de estereotipos, roles, identidades, nivel de preparación técnica, etcétera, como suele ocurrir en lenguajes de la política, la economía, el derecho, etcétera. Y sobre todo, favorecer la construcción de la cultura de igualdad respetuosa de los derechos humanos en concordancia con los más altos niveles internacionales. Hasta aquí, pues, al momento podríamos considerar que esto como discurso está muy padre, está muy bonito, pero lo que necesitamos es que se refleje en nuestra realidad. Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario? Porque vamos a pasar al examen. No, Dulce, está muy claro. No, estoy metida también en Facebook para ver si hay comentarios. Hasta ahorita no tenemos comentarios, pero pudieran ser estos en tiempo no real. Pero por ahora te seguimos escuchando. Pues quiero invitarlas a que hagamos un ejercicio. Así que si gustan escribirlo en sus pantallas o si tienen algo con qué anotar a la mano, vamos a hacer un breve ejercicio. Adelante. Les voy a dictar un párrafo aproximadamente de unos 5 o 6 renglones.
Uh-huh. ¿Ustedes me dicen cuando estén listas? Es que pensaba escribirlo en la pantalla para que lo hiciéramos juntas, pero pues no tengo acceso. ¿Listo? Sí. Dice, no se entenderá consentida. ¿No se entenderán? No se entenderá consentida una norma general no se entenderá consentida una norma general a pesar de que siendo impugnable repito, una norma general a pesar de que siendo impugnable en amparo, desde el momento de la iniciación de su vigencia, no se haya reclamado, sino solo en el caso de que se haya promovido amparo en contra del primer acto, ya vamos a acabar, Sí. del primer acto de su aplicación en perjuicio de la persona quejosa. Punto final. Lo leo rápido. Dice, no se entenderá consentida una norma general a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, no se haya reclamado, sino solo en el caso de que se tenga promovido amparo en contra del primer acto de su aplicación en perjuicio de la persona quejosa. Punto número 1. Por eso luego No sé. los abogados le corremos al amparo, ¿verdad, Sarita? Bastante. Entonces, como verán ustedes, bueno, mejor me gustaría que me dieran su opinión. Especificación importante. Este fragmento forma parte de la reforma reciente a la ley de amparo. Uh-huh. Uh-huh.
Entonces, no es nada así inventado, no es sacado de la manga, pero ¿qué opinión les merece? Yo sé que no son abogados, pero pues a veces cuando tenemos que recurrir por alguna necesidad personal con un abogado, pues tendrá que hacer lo que su inteligencia y su preparación le permita, pero por eso pues a veces para la gente es muy difícil eh, entender lo que le puede explicar su abogado, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, si ustedes por alguna circunstancia tuvieran que leer esto, que se lo presentara alguna persona conocida o que tuvieran que recurrir o que en ese momento tuvieron la urgencia y dijo, pues voy a leer la ley de amparo, ¿consideran que le entienden? Dulce, Dulce, ¿puedo La comentar? verdad, no. Yo No, la verdad no, o sea, mira, y mira que estoy metida en un amparo ahorita, ¿no? Entonces, es, es tan rebuscado que a veces siento que dice y luego se desdice y luego no sé qué concluye, ¿no? Y hay palabras comunes, ¿no? Está, no se sí, entenderá, consentido, O sea, no hay repite palabras amparo. difíciles, es impugnado, o sea, todas las palabras las podemos entender, pero el sentido de toda esta frase no es sencilla de de entender entender. para dónde va. Yo quiero comentar algo. En Amparo, si bien se usa aparentemente un lenguaje entendible ciudadano, eso en la práctica para nada lo es, ni es entendible si para nosotros como abogados es complicado el amparo si sobre todo no tienes mucha práctica en él. Para una ciudadanía es lo más complejo que te puedas imaginar. Y si encontramos un abogado ético, honesto, pues, y sabe manejar el amparo, pues él le explicará. Pero si no es así, pues al contrario, usa todavía un lenguaje y le da su sentido y pues el que tiene que promover un amparo, pues tiene que pensar que el abogado es el que sabe y lo va a hacer bien. Y muchas veces no sucede, porque aquí en este párrafo nos podemos ver que cada quien le puede dar una interpretación y no es ninguna, porque no es claro eh, y no usa muchas palabras muy rebuscadas o muy de derecho, pero sí complejo en redacción. Así Y no, es. no se aplica el lenguaje que se debe utilizar una autoridad para que entienda la ciudadanía. Muchas críticas se le han hecho en general al derecho y sobre todo a las leyes, porque a veces no son muy entendibles en su redacción y hay errores en ellas y a veces se han seguido hasta que a alguien le toca en un caso y bueno, interpone un amparo porque le está afectando esa parte de la ley. Para Y que mí, además, perdón, Sarita, sí, sí, eso sería un poco una idea general sin meternos a lo que es el amparo. Hay abogados especialistas en amparo y bueno, también del otro lado las autoridades que llevan los amparos, pues también, pero el que está en medio entre el abogado y la autoridad, pues está en estado de indefensión por no entender y pues tener que, pues en todo momento estamos en estado de indefensión porque hay una norma general de derecho penal que dice que todos estamos obligados al cumplimiento de la ley aún sin que la conozcamos. ajá, sí, Entonces, bueno, también es una vanagloria del derecho mexicano
porque tenemos esta figura tan importante que es el amparo, que es justamente podernos defendernos de las leyes o de actos de autoridad. Está levantada la mano de Lucía. Sí, quería yo comentar, estuve 7 años con un problema legal y pues aunque me pasaba todos los escritos mi abogado, eh, exactamente lo que acabas de decir, se presta para una serie de interpretaciones terribles, pero como yo ya tenía varios años, como 14 años trabajando en cuestiones legales en Estados Unidos y muchas de estas cosas había que traducir las cosas a los clientes que eran personas que no hablaban inglés. Entonces yo tenía que hacerle entender a la persona las citas con sus abogados y eso a mí me permitió entrar en materia, aunque yo no estudié leyes, entrar en la materia de la interpretación y estar consultando constantemente con los abogados. ¿Usted qué quiso decir? Porque yo le voy a decir a una persona que tiene una educación de tercero de primaria, le tengo que explicar lo que usted quiere que sepa. Entonces, para mí fue un ejercicio pues que era bastante interesante porque yo requería precisión de parte del abogado y el abogado, bueno, y en inglés son muy escuetos, dicen frases ya hechas y simplemente quieren pasar a otra cosa. Conteste sí o no. Conteste sí o no. Es mucho de lo que hacen en Estados Unidos. En México también veo que tratan de ponerle palabras a la gente para ahorrarse trabajo. Entonces yo veía que la actuación de los abogados mismos no era favorecer a su cliente, era salir rápidamente del juzgado y quedar bien con las autoridades en turno. Siempre era más importante su imagen del abogado ante las autoridades que la sentencia o las posibilidades de que el cliente ganara o no ganara. A fin de cuentas, ellos de todas maneras cobraban. Entonces, para mí tiene mucho que ver la finalidad de la carrera de leyes, las personas involucradas que pueden hacer lo que quieren, sin embargo, los resultados no son los mejores. Y para mí, ser testigo en numerosos casos como intérprete, era esto, el lenguaje, cómo planteas tu pregunta, cómo planteas tu respuesta para que se te entienda, para que se te comprenda. Y que el abogado a veces se desesperaba porque ya se quería ir. Él no quería la respuesta del cliente. Decía, pero ¿por qué te tardas tanto en traducirle? Digo, porque le tengo que hacer comprender lo que usted quiere. O sea, yo no voy a desinformar al cliente. Entonces, bueno, esto, bueno, se los traigo a colación porque precisamente me encontré años y años en esta situación de interpretar lo que dice una persona y lo que necesita la persona escuchar, porque no escucha al cliente, no entiende cuál fue las circunstancias, y son circunstancias bastante adversas. Sin embargo, la prioridad era quedar bien con los jueces. Nada más comentar. Muchísimas gracias por tus comentarios, Natalie. Bueno, lejos de estar incordiando con mis compañeras y compañeros de gremio, al final esta pequeña charla tiene la intención justamente de informarnos de temas que nos interesan a todas, a todos, y justamente pues poder tener herramientas para nuestro trabajo, por ejemplo, cuando hacemos revisiones de los presupuestos o de algunas legislaciones que tienen que ver con temas que nos interesan, en medio ambiente, en salud, el derecho al agua,
todo lo que tiene que ver justamente pues con la naturaleza de las necesidades de la vida humana. Comentarles que no quise hacerlas pasar un mal rato, sin embargo, esta es una práctica que realicé el semestre pasado, ahora que estoy estudiando la maestría en Derecho, y que incluso nos enfrentamos un grupo de abogados que estábamos en la asignatura de prácticas parlamentarias con este ejercicio. Y al final resultaron 2 propuestas que les voy a compartir nada más para que las conozcan, las voy a leer, de cómo, por ejemplo, sería una redacción más ciudadana. Dice, es el mismo texto que hace un rato les dicté y que también era la intención de que lo fuéramos escribiendo en pantalla o ahorita que me fueron ustedes haciendo favor de irlo escribiendo, pues para que se impregnaran de las palabras, ¿no? Para que también las fueran en la lectoescritura, al irlas escribiendo, las pudieran reflexionar. Pero bueno, la propuesta sería, el amparo contra leyes generales será impugnable solo, 2 puntos, punto 1, en el caso de que haya sido impugnada desde el primer acto de aplicación y 2, y que sea promovido por la persona quejosa. Es exactamente lo mismo que hace rato les dicté, pero seguimos el razonamiento lógico de sujeto y predicado y artículo, sustantivo, adjetivo, verbo, complemento. O sea, y después separar las ideas para poder reconstruir la idea de justamente quién podía promover el amparo y en qué momento, que son las cosas más importantes de esta parte que les acabo de compartir. Es, es la estructura gramatical, Dulce, lo que decías, ¿no? Así es. Que si no usamos la estructura gramatical con algo que puede ser muy simple, se vuelve muy complejo comprenderlo. Así es. Ahora, sin ánimo de ofender y de hablar de cosas que yo no tengo certeza ni nada, es cuando dices, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? O ¿cómo se le hace? Ahora incluso ahí andan chismes de Radio Pasillo que no tenemos la certeza, pero sí hay cosas que se solucionan con la IA o no. Incluso allá hasta hay notas internacionales que dicen que el juez de no sé qué lugar, creo que de Colombia, ya resuelve sus casos con IA, ¿no? Y arman sus prompts y la inteligencia artificial les responde y ya, asunto arreglado. Pero pues pensemos, ¿no? Que no todos tenemos acceso a la IA o que no todos tenemos acceso a un dispositivo electrónico o que simple y sencillamente, pues vuelvo a lo mismo, es difícil de entender y sobre todo considerando de que, pues desgraciadamente, incluso en nuestro país, hay regiones donde tenemos todavía un muy bajo índice de escolaridad. No tenemos una información, no porque vayamos a ser abogados, sino porque como ciudadanos para defender nuestros derechos es importante que conozcamos este tipo de detalles. Y también pues viene la cuestión de la inquietud, ¿no? De cómo se realizan nuestras leyes. La maestra Macarita Elizondo Gasperín nos comentaba, pues si la gente supiera que las leyes son como las salchichas, si la gente supiera cómo se hacen, nadie querría Comerlas. leyes, igual como que nadie querría salchichas, ¿no? Pero sin embargo las necesitamos para nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, al final, el principal motivo de esta charla era pues darles un poco de información acerca de este tema y despertar la inquietud pues para que podamos poner un poco de mayor atención a los contenidos de las leyes que nos rigen y pues también involucrarnos en esto. Veo que Magda estaba levantando la mano. Es que no encuentro mi manita, como tengo abierto ahorita
tu pantalla. Sí. A mí me ha parecido un ejercicio muy rico, de verdad. Ahora que he estado entre abogados, que bueno, no es la primera vez, yo tuve también un problema inquilinario fuerte con una persona que me tardé 10 años de que se fuera a mi casa. Y cuando se fue a mi casa me la dejó destrozada, se robó todo lo que pudo, hasta los excusados, y fue como muy complejo. Pero bueno, a lo que voy y a lo que estamos viendo es esta necesidad de un lenguaje directo, de un lenguaje sencillo, de algo que nos permite entender, porque creo que es la mejor manera de acceder realmente al derecho. Si no entendemos, pues vamos a estar en manos de quien estemos, que puede ser muy bueno, puede ser regular, puede no ser muy bueno, pero que finalmente es un profesionista o una profesionista del tema, ¿no? En mi caso, estoy amparada contra la ley del 2 de octubre, que se aprobó el 3 de octubre, sobre estancias turísticas eventuales, en una muy mala decisión de coartar nuestra posibilidad de tener ocupación pues los 365 meses del año, como sucede para todos los profesionistas. O sea, y en una economía que en realidad ese tipo de actividades es una opción muy importante de autoempleo, como es mi caso. Entonces, bueno, de verdad, Dulce, que te lo agradezco muchísimo. Nosotros acabamos de lograr un amparo del el abogado que nos lleva. Fueron muchos abogados los que se acercaron a esta problemática de anfitriones, y hay, creo que cerca de 1000 amparos por parte de los anfitriones, y los jueces han estado muy reacios a considerarlo porque hablan de otro concepto que no voy a complejizarlo, nada más lo voy a mencionar por algo que fue importante o ha estado siendo importante en la decisión de los jueces, que es la no sé qué, heteronormativo o homonormativa, o algo así se llama. El caso es que en un caso el juez dice sí, te afecta tus derechos desde el momento en que existe la ley, y la otra te dice, bueno, todavía no te afecta porque todavía no sucede que pase a uno de los puntos de la ley, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, pues a mí me afectó desde que la hicieron, ¿verdad? Porque estoy con la angustia de que en determinado momento yo nada más voy a poder ejercer mi profesión, que en este momento es el de anfitriona, ¿no? Para sobrevivir, porque es mi manera de sobrevivir, ¿no? Hay muchas personas que aunque no tengan mi edad, porque una de mis barreras a la entrada laboral, pues es mi edad, estoy cercana a los 80, entonces difícilmente me van a contratar con mucha alegría, ¿verdad? Si desde los 40 de repente no nos quieren ya contratar, ¿no? Entonces, para mí, este tipo de temas me parece cruciales de acceso a la justicia, ¿no? O sea, porque de otra manera, pues siempre vas a estar en manos. Yo creo que lo que tiene que suceder es que todo mundo entendamos claramente de qué se trata, ¿no? De qué se trata. Nuestro abogado, que se llama Héctor Rivera, que ha sido el abogado, es también anfitrión y ha sido un abogado espléndido. Él es el que ha conseguido este resultado, que es un amparo, pero nada más a una persona se lo han dado, y se trata de, dictó la primera sentencia que se tiene conocimiento, que concede el amparo y protección definitiva a un anfitrión en contra de una de las medidas más polémicas de la más reciente reforma de ley de turismo, el límite de ocupación de 50% de las noches del año para la prestación del servicio de estancias turísticas eventuales. Creo que este párrafo está redactado con muchísima claridad, con muchísima sencillez, y por supuesto que todos los anfitriones y anfitrionas brincamos de gusto, sin que esto todavía nos garantice, y no sé qué nos pudiera decir. No se trata de esto, sino se trata del procedimiento, no se trata de mi tema, sino yo quisiera preguntar, ¿cuándo se genera jurisprudencia que desde mi punto de vista y en términos muy llanos, porque no soy abogada, es cuando un suceso tiene que ver con la impartición de justicia se convierte en un ejemplo que se puede replicar en otro evento semejante, ¿no? O sea, cuando esto podemos decir que ya es un logro para el gremio,
y no es un logro para una sola persona. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Sí, voy a responder, o bueno, igual, Sarita, levantaste la mano, ¿quieres responder o es una No, intervención? quiero comentar algo. Tú responde y si quieres yo comento lo que quiero. Bien, rápido. Bueno, miren, la jurisprudencia tal y como la conocíamos hasta antes de la reforma de 2019 es que había un sistema en que había 5 sentencias en un mismo sentido, sin ninguna en contrario, y esa formaba jurisprudencia. Con la reforma de la ley de amparo transitamos a un sistema que se le llama de precedentes, en donde un tema relevante se considera y eso se va almacenando. Sin embargo, una de las peculiaridades de la nueva ley de amparo, de la reforma de la ley de amparo, es que el resultado de una sentencia solamente es aplicable para la persona que la promovió. Ya no hay protección de lo que se llamaba de derecho difuso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues tendría que resolverse los otros, no sé, si fueron 100 amparos, pues se tienen que resolver los otros 99 para ver qué es lo que ocurre, pero para la protección de derechos exclusiva de la persona que lo promovió. Una persona puede decir, no sé, es ahora sí que toco madera y que en mi boca se haga chicharrón. Al que le nieguen el amparo o la suspensión, sea provisional o definitiva, y podría argumentar en la revisión, pero a fulano de tal sí se lo otorgaron, y te podrían contestar, no son las mismas circunstancias. Claro. Eso es lo que va a determinar los juzgadores. Por eso, cada caso se resuelve de manera individual, porque cada caso tiene sus peculiaridades en específico. Pero no Eso, es pues, un retroceso del proceso judicial. de la protección de derechos. Pero pues así está la reforma. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que no se impugnó en el momento procesal legislativo debido. ¿Qué es lo que ocurre? Se llevó a cabo todo el proceso judicial, todo el proceso legislativo, y hay una etapa, hay una etapa que se puede presentar en cualquier momento del proceso legislativo que se llama acción de inconstitucionalidad. Y la pueden presentar los legisladores que sean los representantes de la minoría en alguna de las cámaras, o sea, independientemente de donde se haya empezado. Si se empieza en la de diputados, allí pudieron haber hecho los diputados, o cuando pasó a la de senadores, o viceversa. No, Si esta es la empezó de la Ciudad de México, es la Ciudad de México, no es. en la legislación de la Ciudad de México, en la legislación del Congreso de la Ciudad de México, también existe la figura de la acción de Sí, inconstitucionalidad. sí, no, pero me refiero que no hay senadores, o sea, me refiero a que quienes. Nada más. Perdón, no, sí, en Sí, el claro. caso de senadores, pero bueno, de todas maneras, al ser un órgano unicameral, de todas maneras existe la figura de acción de inconstitucionalidad. También tiene sus peculiaridades, pero es la misma circunstancia. Pudo haber sido presentada la impugnación o la acción por los representantes de la fuerza política de la minoría, y no lo hicieron en su momento, o si lo hicieron no procedió, o se desistieron de ella. No conozco en específico qué fue lo que ocurrió. Pero también lo diría, y no así como para dar palmaditas en la espalda, sin embargo, para finalizar el comentario acerca de justamente de esta ley sería, chicas, chicos, chicas, quien me escuche, para bien o para mal, las leyes no están hechas en piedra. Y si están hechas en piedra, las piedras también se rompen. Pregúntenle a Moisés, que él mismo las rompió. Entonces, bueno, esto puede cambiar, ¿no? Y además, una ley, aunque no lo queramos ver de esa manera, pero sí ocurre, es justamente, está motivada por una situación, que puede ser política, económica, social, etcétera. Y bueno,
pues se vienen todavía cosas muy interesantes, sobre todo pues en el escenario económico, político, social, tanto nacional que tenemos actualmente como el escenario internacional, y porque también viene próximamente algo que se está cocinando para el 2026, que es justamente el Mundial. Y entonces es una situación que se está presentando justamente en las ciudades en donde va a haber partidos, ¿no? Entonces eso sería, y el último comentario para darle la voz a Sarita de este ejercicio que hicimos ahorita, que el lenguaje ciudadano es interesante, pero no es la panacea, ni es así como lo más último de lo más último, ni es el gran hit, porque se ha enriquecido con otras cosas. Por ejemplo, cuando hablamos del lenguaje no sexista o estamos viendo tu pantalla, Magda, y ya Sí, se movió ya lo de vi. la... Sí, Déjame pero no cerrarla. importa, ya la puedes cerrar, muchas gracias. Sí, sí, es que Y iba a al enseñar. final, sí, no es la panacea, o sea, hay muchísimas cosas que se han enriquecido con el tiempo. Por ejemplo, esto del uso del lenguaje no sexista o del lenguaje incluyente, o también cuando las leyes incluso se han pues, publicado en lenguajes autóctonos, ¿no? Y que también, por ejemplo, aquí retomaría lo que es un ejercicio que hemos hecho constantemente en el grupo de redes que muchas de nosotras participamos, como en esta de la red de Mujeres por el Hábitat, pero también en las de Mira y las de Pensadoras Urbanas y etcétera, que por ejemplo, que exigimos que si es en la ONU, pues que se hable en español, porque además es un idioma que está considerado dentro de los idiomas universales de la ONU, ¿no? Y que las leyes y que todas las publicaciones y que las charlas también se pongan con subtítulos en español para que, pues ahora sí que toda la población que hablamos este lenguaje, pues podamos tener una cercanía más próxima y más pronta con este tipo de ejercicios. Y bueno, está Sarita levantando la mano. Y ya puedo hablar. Sí, Eh, claro, claro. yo quiero agregar, aparte de este lenguaje ciudadano y que a través de este se entendiera mejor el derecho, porque el derecho se ha puesto, yo le digo coloquialmente, en la nube número 9, a que nadie lo entienda y solo los que son abogados, que a veces ni nosotros entendemos, pero así es. Yo le agregaría algo muy importante. Una ley o el derecho está al servicio de la sociedad. Es para la sociedad, para hacer justicia. Pero para que se logre esto antes de elaborar una ley, sea de tipo económico, político, social, se tiene que hacer un diagnóstico porque pasan los problemas que después la ley que se reforma, se hace nueva, se publica y todo, tenga errores y que por falta de desconocimiento, aquí es un claro ejemplo del que plantea Magda, porque no se hizo un diagnóstico previo con datos y decir, hay esto, esto y esto, podemos lanzar esta ley así, de esta manera, para no afectar y además ver por toda la población, no puede ser una ley para un determinado grupo y descartar los demás o dañar un grupo, que es lo que sucede mucho con las leyes. Y se queda en estado de indefensión la población. Si se tienen recursos o conocimientos, pues lo haces como lo está haciendo el grupo en el que está Magda, pero hay quien definitivamente no es así y así se queda y la ley sigue ahí. Entonces, eso es también, debemos entender y exigir, no entender y exigir que haya un previo diagnóstico antes de lanzar una ley. Pero esto también es muy complejo de que se dé porque voy a decir a lo mejor algo muy atrevido. Desgraciadamente en el poder legislativo, no todos los que están, sean diputados o senadores, tienen conocimientos de derecho y generalmente se le encarga a unos asesores, yo no estoy diciendo que no saben,
pero que a veces ni tienen el tiempo suficiente porque les dan bomberazos. Ya cuando se aprueba en pleno, nada más levantan la mano y tan tan. Y entonces hay una serie de problemáticas en las leyes y ya están vigentes y es cuando salen las situaciones que dañan o elementos que dañan a la población o a un grupo determinado de población. Con eso termino. Hay mucho que hablar. Está muy enriquecedor. Las que somos y tenemos la carrera, pues podemos hablar hasta de historia del derecho al hablar. Entonces es emocionante, pero el tema es muy importante, muy coloquial y que nos sirve a toda la población. Ojalá que si no lo están viendo ahorita, lo vean después para enriquecerse un poco. Pues miren, era una pincelada de antaño y eran puntitos de aquí, de por allá, porque bueno, no es vanagloria ni mucho menos. Esto, pues la gente que se dedica a cosas de argumentación jurídica, técnica legislativa, etcétera, pues muchas veces no se hacen al vapor, no tienen años y años estudiando esto, pero independientemente de eso, darnos cuenta hasta qué punto nos involucra como ciudadanas, como ciudadanos. Porque hablábamos que esto sí tiene que ver con las leyes, pero también tiene que ver, por ejemplo, con las políticas públicas, con nuestro derecho a pedir información y también a que se nos responda y que le entendamos, que sea fácil. Por ejemplo, también ha evolucionado a que las sentencias deben de ser en un lenguaje más claro. Incluso ahora ya hay protocolos que dicen sentencia en lenguaje accesible para personas con debilidad mental, ¿no? Con discapacidad por, por, por discapacidad mental. O, por ejemplo, el lenguaje de fácil entendimiento para menores de edad. Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas que son importantes porque también el Estado debe de proveer eso para que la ciudadanía tenga más facilidad de acceder a sus derechos. Claro. Mi último comentario sería, por ejemplo, aunque Jamie Bentham no es de mis simpatías, pero de lo último que he leído de él dice, hay una oración así muy bonita, un párrafo que dice que entre más fácil de entender y de comprender sea la ley, para que incluso un padre con la ley en la mano se la pueda platicar a sus hijos y sea de más fácil comprensión para que desde la casa, en el orden familiar, haya conocimiento y respeto por la ley para que sea más fácil llegar al bien común y la felicidad de todos. Entonces, bueno, creo que tal vez es algo así como muy aspiracionista, pero creo que no nos haría nada mal, ¿no? Que incluso como dice Sarita, ¿y por qué no? Ahora sí, como hace años había un programa hermoso que se llamaba Platícame un libro, ¿no? Entonces, que ahora hubiera, pues platícame la ley y sobre todo platícame antes de que la votes y antes de que sea positiva, ¿no? De que sea obligatoria para que la tengamos que cumplir todas y todos. Hasta aquí será mi último comentario y veo la mano de Magda levantada y cedo la palabra. Bueno, yo de verdad estoy muy emocionada. Esta es nuestra primera cápsula, que no resultó en cápsula, sino que toda la botella completa, pensando en cápsulas de un medicamento. No, esta fue la botella completa con todas las cápsulas. A estas dos abogadas maravillosas de nuestro grupo, a Dulce María y a Sarita, ¿no? Que nos han acompañado y que cada vez que se nos atora algo por ese lado, las buscamos para ver cómo le hacemos, aunque eso sea como en bilateral, no en multilateral. Es la primera vez, creo, que las abogadas en este espacio de la Red de Mujeres por el Hábitat, que nos juntamos a ver un tema que tiene que ver con su profesión. De verdad, felicidades, me ha encantado. Y creo que de aquí podemos sacar mucha hebra, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaste de las personas con discapacidad, tenemos a nuestra expertaza en el tema, que es Emma. Ella es psicóloga, pero está haciendo algo que tiene que ver con
con la emancipación de las personas con determinadas características en materia de debilidad mental, ¿no? Débiles mentales que no están con una discapacidad general y ellos pueden ser reintegrados a la comunidad, pero para esto tienen que entender, y Nema me encanta, ¿verdad? Que la disfruto mucho, porque dice, yo ya no sé cuáles están más locos, si los de adentro o los de afuera, ¿no? Entonces, que se entienda muy bien el tema, ¿no? Y que se quite esa forma tan limitada de analizar a determinadas capacidades. Entonces, eso me parece muy, muy importante. A lo mejor le voy a decir a Emma a ver si quiere venir a estar con nosotras en una plática que le dé continuidad a este tema. Otro punto sería las iniciativas legislativas populares, que ahora por el tema en el que estoy metida ya me di cuenta cuáles son las características y no está tan difíciles, chicas. Vaya, nada es fácil, pero bueno, son nada más como 10,000 personas las que tienen que firmar de manera muy ordenada para el caso de la Ciudad de México y luego ahí nos vamos a ir enfrentando con pues con todas las barreras a la entrada en el ámbito legislativo para que sea aceptada una iniciativa legislativa propia, que para eso tendríamos que conocer cuál es la agenda legislativa y una serie de cosas, pero iríamos aprendiendo de manera muy... Yo ahí fue donde conocí a Dulce como parte del Parlamento de Mujeres, que fuimos de la primera generación en la Ciudad de México, fuimos parlamentarias, ¿no? Que ayudábamos a las diputadas, sobre todo a las diputadas y a los hombres que estuvieran interesados en materia de género, a hacer legislación con perspectiva de género. Y eso fue en 2019 y fue una experiencia maravillosa porque estábamos en nuestra asamblea, en lo que era las oficinas del Senado anteriormente, que es una oficina muy bonita, es toda negra, no sé por qué usaron eso, pero es toda negra su madera y es muy elegante, es muy, muy bonita. Y pues ahí la conocí. Entonces, creo que lo que menos tenemos es tiempo. Y el punto es que si no le dedicamos tiempo a temas tan importantes, a mí ya me tiene harta estar a la carrera y que siempre tienes 3 minutos para hablar y me voy al otro lado del mundo, estoy en África y me dan 3 minutos y esa fue toda mi participación. Entonces, tomémonos el tiempo en estas reuniones. Ya ahorita ya nos pasamos de 1 hora. Habíamos pensado que íbamos a hacerlo en media hora. Mentira, pero no nos pasemos de la hora y media, ¿no? Y dejemos esta tarea. A mí me encantaría que Emma, que además es súper agradable y súper divertida, cuando nos está platicando todas sus experiencias de cuando llevó a las Olimpiadas a niños con síndrome de Down, a unas Olimpiadas de niños con discapacidad. Bueno, te cuentan unas historias, la cosa más divertida, la cosa más emotiva, la cosa más bella, ¿no? Creo que también el ver las abogadas feministas es muy importante. También hay otra posibilidad de que veamos al Dafacio en el tema del derecho como fenómeno jurídico, que es muy importante, porque una cosa es la ley y otra es la costumbre. Y luego nos encontramos con algunos personajes que tienen en sus manos la impartición de justicia. Y pues bueno, nos ha costado mucho trabajo hacer todos estos marcos jurídicos con perspectiva de género para que después ni los lean. Creo que si los leen, ya los están leyendo. Y a mí me toca dar un curso de presupuesto de indicadores al ámbito jurídico, al Poder Judicial de la Ciudad de México y fue fascinante, realmente fue fascinante todo lo que me decían y yo se los regresaba y les decía, oigan, si ya pueden digitalizar todos los archivos, por Dios, pues ¿cuál es el problema? Ahí tendrá que ver con el problema de los nombres y con todo el cuidado para ¿cómo se llama? Esta ley de transparencia, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que hay mecanismos para tener todo subido en la nube jurídica y que nos permita hacer mucho mejor la impartición y aplicación, no me acuerdo, son 3 palabras que uno tiene que ver con el poder, con la parte
del Ejecutivo y otro con el Poder Judicial, que me parece que es muy importante. Entonces, bueno, eh, yo no sé si alguien más quiere tomar la palabra como para dar este cierre, abrazar a nuestras compañeras abogadas por este postre tan delicioso que nos acaban de dar con toda esta exposición. Y bueno, habíamos planeado una la próxima semana, replantémoslas, porque Antonieta nos decía que estaba muy ocupada y íbamos a ver mujeres indígenas la próxima vez, pero qué tal que también podemos ver lo de Esmeralda, que acaban de hacer este ejercicio tan interesante, que tiene que ver con un microtema que se convierte en un macroproblema de la calle, una calle en Guadalajara, que es como la Insurgentes de la Ciudad de México y que tiene una cantidad de problemáticas como para analizar con microscopio un tema así chiquito, chiquito en términos de la globalidad, pero fundamental para la vida de una ciudad. Entonces, bueno, yo hasta aquí me quedo. Les paso la palabra a quien la quiera tomar con muchísimo gusto. Agradezco muchísimo si alguien se tomó la molestia de estarnos viendo. Espero que nos vea ahora o que nos vea mañana en la noche, en la tarde, al mediodía, en la madrugada. Le agradeceremos mucho sus comentarios que nos alimentarán para seguir con todos y todas en este espacio. Muchas gracias. Adelante, ¿quién quiere tomar la palabra? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Adelante, Maite. Pues agradecerles, para mí es un tema pues lejanísimo y el ejercicio me pareció muy interesante, sobre todo aparte escribirlo y por más que intentaba, lo leí 20,000 veces y empezaba a agarrarle ahí a las palabras, pero bueno, en esta cuestión de poder, pues hacer efectivos nuestros derechos, participar, pues desde ahí, si no tenemos voz, si no tenemos capacidad no por nuestra capacidad, sino la posibilidad de entendimiento, pues está muy complicado, ¿no? Entonces, seguir trabajando para estar más conectados, con más sencillez, creo que es importantísimo. Y bueno, creo que a veces en la modernidad o en el siglo XXI hemos llegado a hiperelaborarnos de alguna manera que se nos olvida que a veces las cosas simples nos funcionan también, ¿no? Entonces agradecerles mucho esta posibilidad de en un tema tan lejano, este, tener la experiencia con ustedes y muchas gracias. Muchas gracias, Maite. ¿Dónde estás ahora? En Cancún, ahorita estoy en Cancún. Cancún. Sí, acá estoy, ya es un poco tarde, pero puesta. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Anita seguramente está en Guadalajara. María Valera está en Chiapas, en Tuxtla. Lucía, ¿dónde estás? Natalia. Ah, no me escucha. Y las demás estamos en la Ciudad de México, ¿no? Yo estoy en el Estado de México, En el Estado de México. perdón, pero a veces no responde la No, y se tarda computadora el tan sonido en rápido. llegar. Sí, bueno, pues muy buenas noches. Un Buenas tema noches. muy importante, porque creo que esta cuestión de la interpretación del lenguaje es sumamente importante y más porque en nuestro país se hablan más de 60 y tantas lenguas originarias que realmente cambian el sentido de nuestra vida y de veras siento mucho que ignoramos a gran parte de la población con esta cuestión de cómo se está legislando tanto el terreno, el territorio y el territorio de la mente y la atención. Creo que hay muchísimo que hacer. Les agradezco mucho que sean tan activas, que sean tan abocadas a cambiar la injusticia y gran parte de esta tendencia a ignorar y omitir
pues simplemente por cuestiones culturales que están muy arraigadas en esta dominación extranjera que ha permanecido, nos han tenido capturados durante 500 años. Entonces, pues tenemos que ver con una mirada diferente el lenguaje y nuestras acciones. Pues muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches, Natalia, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? No, nos despedimos. Muchas gracias. Adelante, Anita. No. Solamente agradecer. Muy interesante el tema. Gracias, Dulce. Gracias, Sara, y a todas por estar aquí. Muchas gracias. Buenas noches a todas. Que descansen. Todos. Buenas noches.